Ok, entonces, análisis de elementos sujetos a tensión. ¿Qué elementos están sujetos a tensión? Como pudieron leer en su lectura, podemos tener varias figuras o varios perfiles que pueden ser aptos para ser un elemento sujeto a tensión. Pero básicamente, ¿cuáles son? Y por aquí puse una imagen de un puente. Estos son cables, son tensores que evidentemente están trabajando a tensión. Están soportando la losa del puente y estos están trabajando plenamente a tensión. Y este mástil, esta columna, está recibiendo las cargas de tensión y va dando lo que es un esfuerzo a la compresión, ¿no? Otro elemento que está sujeto a tensión son los contraventeos. Esos contraventeos, si tiene un esfuerzo o una fuerza ajena a ellos, se va a intentar deformar y uno de ellos va a estar trabajando a tensión más que el otro va a estar trabajando a compresión. Entonces ahorita estamos definiendo cuáles son los elementos que van a estar sujetos a tensión. De aquí tenemos otros elementos en el diafragma en los techos, por así decirlo, de las estructuras de acero. Tenemos unos tensores. Estos tensores igual nos sirven para rigidizar el diafragma de nuestro sistema de techos y también si hay una fuerza que pueda intentar deformarlos, estos van a estar trabajando a tensión. Aquí la diferencia de los contraventeos es de que se diseñan estos elementos simplemente para soportar esfuerzos de tensión. Aquí estos elementos, por su esbeltez, no van a estar trabajando a compresión como lo son los contraventeos. Para definir la importancia, vamos a ponerlo así, para definir la importancia que tienen estos elementos que van a estar sujetos a tensión, vamos a utilizar estos esquemas del puente que platicábamos, ¿no? Este puente, todos estos elementos están trabajando a tensión. Todos estos elementos, todos estos cables están trabajando a tensión, que están soportando nuestra carretera del puente, ¿no? Este otro elemento, esta es una armadura. Uno de ellos estaría trabajando a tensión y otro a compresión, como mencionábamos en los contraventeos. Al igual que uno trabajaría a tensión y otro a compresión cuando se intente deformar. En los tensores, en los techos, estos cuando se intente deformarse este diafragma, estos van a estar tensionados y van a estar trabajando tensión y van a impedir esta deformación. Entonces, la importancia de que nuestro elemento sujeto a tensión sea diseñado de tal suerte que no sufra. Vamos a ver más adelante cuáles son las dos revisiones. Y una de ellas es que no se deforme en demasía. O sea, que este elemento de tener una distancia se esfuerce o se cargue demasiado de tal suerte que pueda elongarse o deformarse o de plano romperse. Un elemento sujeto a tensiones es importante en todo el sistema estructural debido que es una parte de un sistema que trabaja en conjunto. Si uno de estos llegase a fallar, ya sea por deformación o por ruptura, el esfuerzo se pasaría a sus demás elementos sujetos a tensión. Entonces se empezarían a distribuir esos esfuerzos que le tocaba, digamos que a este cablecito. Entonces, si este esfuerzo que le tocaba a este cablecito se distribuye a los demás y ya estamos trabajando al límite o a cierto límite, estos cables podrían estar también sufriendo la misma suerte de se puedan deformar más o llegar a romperse y entonces empieza un efecto dominó que le decimos en toda nuestra estructura. Entonces, un elemento sujeto a tensión es importante a raíz de que es un elemento que es parte de un sistema estructural, al igual que un contraventeo. Si que está sujeto a tensión se deforma en tal suerte que que va a estar sujeto a compresión va a recibir los esfuerzos
que debió de haber soportar este elemento sujeto a tensión, pudiese llegar a que nuestro marco se deforme y pueda colapsar toda nuestra estructura. Mismo que pasa con uno de estos elementos que pueden estar sujetos a tensión y estos otros a compresión. Y entonces sucedería lo mismo, este marco se nos deforma y puede poner en riesgo todo el sistema estructural. Estos sensores igual se llegan a deformar, no simplemente a fracturarse, pueden sufrir una deformación y entonces todo nuestro marco, nuestro diafragma pudiese sufrir esa misma deformación y poner en riesgo todo el sistema estructural. De aquí que comentábamos, una de nuestras ponencias, el lograr que estos tensores, ¿se acuerdan los tensores que están en las estructuras metálicas? Que estén realmente tensionados, que siempre estén tensionados, y me ha tocado ver estructuras en supermercados o en Costco, en que ustedes quieren ir, en donde estos elementos ya no están tensionados, ya pasó tiempo, se dieron esos materiales y habría que regresar a darle una tensión, a darle, generalmente tienen aquí un tornillito que podamos seguir tensionando, o en sus extremos tienen una tuerca para lograr esa tensión y dar ese mantenimiento. Entonces es muy importante de que estos elementos estén tensionados siempre para que a la hora de que el diafragma se intente deformar por fuerzas de viento, de sismo o de cualquier otra índole, ya estén listos para trabajar. Si uno de estos elementos ya se encuentra deformado por el peso propio, cuando venga la fuerza que intente tensionarlos, de aquí que se tensione nuestro elemento, ya nuestra estructura se deformó y pudiera poner en riesgo el sistema estructural. De ahí que un elemento sujeto a tensión es importante a raíz de su diseño, porque pudiese poner en riesgo el sistema estructural. Entonces, para diseñar estos elementos que van a estar sujetos a compresión, diseñarlos o analizarlos, tenemos que entender algunos conceptos básicos. El primero de ellos vamos a explicar lo que es el área gruesa. El área gruesa va a ser el área de la sección transversal al que nuestro elemento va a estar sujeto a tensión. Ese es el área gruesa por definición, y eso lo vamos a encontrar dentro de las propiedades de los materiales que solicitamos ahí de la IS, ¿no? Y para definir lo que es el área neta, que también fue una de las preguntas, el área neta por definición, vamos a ponerlo así, por definición, no por fórmula, vamos a tener que el área neta es igual al área gruesa menos, vamos a poner el área de los orificios, por definición. Recordemos que definiciones se olvidan más difícil que fórmulas, ¿no? Entonces, vamos a definir que el área neta es igual o es el producto de restar el área de los orificios a su área gruesa de la sección transversal. Y para entender un poquito más lo que es el área de los orificios, vamos a explicar cómo se hacen los orificios de nuestras placas o de nuestros perfiles, ¿no? Generalmente hay dos métodos, vamos a poner así. El que poncha, o sea, el que cizalla los orificios, y esto es una máquina que pasa la placa, el ángulo, el perfil o lo que sea, y por medio de cizallamiento, así como cuando hacen ustedes los orificios de sus hojas, por medio de cizallamiento, hacen los orificios del diámetro o de la figura deseada. Ese es una de los métodos que usamos para perforar. Otro de los métodos que usamos es con una broca. Una broca, taladramos, aquí se ve el producto de se taladra y se logra tener los orificios que estamos buscando.
Entonces, por medio de estos dos métodos, ya sea el punching o el drilling, el taladrado, vamos a o el material, vamos a decir así, que sufre un cierto daño, ¿sí? Entonces, vamos a poner aquí que por definición, el área del orificio es igual al diámetro del tornillo, vamos a ponerlo así, más un 16avo de pulgada. Este 16avo de pulgada va a ser, vamos a poner aquí un tornillito. Ese 16avo de pulgada más va a ser más grande ese 16avo, el orificio, para que pueda entrar nuestro tornillo sin ningún problema. Si este tornillo, por así decirlo, es de 1 pulgada de diámetro, ¿sí? El orificio va a ser de 1 pulgada, un 16avo. Ese sería el diámetro del orificio a perforar, ¿sí? Por aquí pusimos una de las tablas que viene en su Biblia, en la ISC, en donde tenemos un diámetro de 1 pulgada, el orificio estándar es 1 pulgada, un 16avo. Cuando veamos conexiones, vamos a explicar un poquito más todo este tipo de orificios que podíamos tener en nuestros perfiles, dependiendo del uso. El orificio estándar es el que vamos a manejar ahorita para entender este concepto, pero existen orificios oversize o más grande, o abocinados o ojo pescado, como le quieran decir, cortos o largos, dependiendo de dónde se puedan usar. Estos más los usamos en conexiones de cortante para tener un poquito más de juego para la conexión. Ahorita por definición vamos a estar manejando los orificios estándar, o sea que va a ser un 16avo más de pulgada para hacer nuestra conexión. Entonces, repitiendo, si es un tornillo de 1 pulgada, el orificio a ponchar o a taladrar sería de 1 pulgada, un 16avo. Si fuera de media pulgada, fuera 9/16 y así sucesivamente. Ok, entonces mencionábamos que hay dos métodos para hacer estos orificios, poncharlos o hacer el taladrado, ¿no? Si sabemos, vamos a ponerlo así, de cómo vamos a hacer nuestro orificio, o independiente de cómo lo hagamos más bien, ya sea taladrado o con el ponchado, vamos a decir, o vamos a considerar, por así decirlo, que va a haber una cierta material que por el efecto de hacer ese perforado, o ya sea que se caliente el material por hacer la broca, o por hacer el cizallamiento, el cortante dañe el material, ese vamos a considerar un 16avo más de que ese material no lo vamos a considerar que va a estar sujeto a tensión, vamos a pensar que ese material no existe, puesto que se dañó, ¿sí? Vamos a manejarlo de esa manera, de tal suerte que yo sé que son ustedes bien matemáticos, y que esto, un 16avo más un 16avo, sabemos que es un octavo de pulgada, ¿sí? Didácticamente hablando, voy a solicitar que este concepto lo mantengamos así. Cuando hagamos los ejercicios de saber cuál es el área del orificio o el área neta, quiero ver sus apuntes, o que ustedes manejen este 16avo de pulgada más un 16avo de pulgada, tal cual lo estamos viendo, aún no sabiendo de que es un octavo, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a manejar que el concepto de un 16avo es para hacer más grande el orificio, y el otro 16avo
es para considerar ese daño que puede sufrir el material, pero realmente lo que vamos a detallar o el orificio realmente que va a quedar va a ser de un 16avo de pulgada, ¿sí? Este 16avo, una pulgada 16 es el que vamos a detallar y es el que vamos a decir que funciona. Si nos vamos con la idea de que es un octavo de pulgada para todo, para hacer nuestro diseño, pudiéramos cometer el error de manejar un octavo de pulgada para detallarlo, ¿sí? Entonces, podríamos decir que el área del orificio, o más bien, que el tornillo no va a ser una pulgada, un 16, sería una pulgada, un octavo de pulgada, ¿sí? Más grande de lo que estamos diciendo. Entonces, esto podría ser, pensar de que si se va esto al taller, realmente vayan a hacer los orificios de una pulgada, un octavo, y entonces en diseño decimos que se va a fracturar otro 16avo más, y entonces el área del orificio va a ser mayor a la que estamos calculando con este 16avo y este 16avo. Entonces, para resumir, acostúmbrense a manejar estos dos 16avos, ¿sí? Para que sepan que uno es por una cosa y el otro es por otra. De tal suerte que ya matemáticamente hablando, cuando saquemos área neta, pues sí, va a lograr ser una área neta igual, si lo consideramos así, o de esta manera. Pero como digo, didácticamente hablando, vamos a manejar en su memoria RAM, que es un 16avo más un 16avo más el diámetro del tornillo. Ok, el ejercicio 3-1 de su libro nos solicita que saquemos lo que es el área neta de la placa mostrada de 3 octavos de pulgada por 8 pulgadas. O sea, quiere decir que de aquí a aquí son 8 pulgadas y tiene una serie de tornillos con el arreglo 2222, ¿sí? Y estos son tornillos de 3/4 de pulgada, ¿sí? Entonces, si vamos a sacar el área neta, perdón, de la sección transversal, observamos que estos tornillos en esta sección, en esta sección, en esta sección y en esta sección, es lo mismo los 4 tornillos, los 4 series, ¿no? Es lo mismo exactamente, de tal suerte que si hacemos o ensayamos una sola área, es la misma área neta de la sección transversal, porque es perpendicular a la acción de la carga. Eso es lo que vamos a hacer, perpendicular a la acción de la carga. Entonces, cualquiera de estas secciones que hagamos, puesto que los tornillos son iguales y están en el mismo arreglo, vamos a lograr la misma resultado. Entonces, para resolverlo, decimos que el área neta, por definición, es igual al área gruesa menos el área de los orificios. En donde no conocemos cuál es el área de los orificios, el área gruesa, por definición, es las 8 pulgadas, 8 pulgadas, por los 3 octavos de pulgada de espesor, y eso me daría lo que sería el área gruesa. Hablando del área de los orificios, mencionábamos que va a ser el diámetro, ¿sí?, del tornillo más un 16avo de pulgada más un 16avo de pulgada por su espesor, que estamos hablando de 3 octavos. 3 octavos de pulgada. De tal suerte que este sería el diámetro de diseño. Vamos a manejarlo así. Es el diámetro del diseño, el diámetro del orificio del diseño. Y este más un iniciado sería el diámetro o el orificio al que estaríamos detallando. O sea, si estamos hablando de tornillo de 3/4, si yo me voy a mi tablita, realmente el orificio que vamos a decir al taller para que se fabrique sería de 13/16 de pulgada. Eso sería lo que estaríamos diciendo en nuestros planos de ingeniería
de hacer esos orificios de 13 y 16, pero realmente nuestro perfil, nuestras placas, por así decirlo, vamos a decir, aquí estamos hablando de 3/4 de pulgada. No saqué mi calculadora. Y vamos a hacer aquí las matemáticas. Vamos a decir 3 en 3 octavos por 8 pulgadas. Ya estamos hablando de 3 pulgadas cuadradas. Ese sería el área gruesa. El área de los orificios, estaríamos hablando de 3 entre 4 más 1 entre 16 más 1 entre 16 por 3 octavos. Ese sería el diámetro de un orificio, de uno nada más, ¿sí? Entonces nos regresamos a nuestra definición, que es el área neta, es el área gruesa. Y aquí nos vamos a cambiar de layer. El área gruesa, estamos hablando de 3 pulgadas cuadradas, menos el área de los orificios 0.328. Y aquí decimos que es 1 y esto es 2. Difícil trabajar en pizarrón digital ahora. Ok, entonces si hacemos esas matemáticas, ese lo multiplico por 2 y se lo resto a 3, va a dar negativo, yo sé. Y entonces, ¿dónde lo ponemos? Oye, lo ponemos acá arribita. El área neta es igual, ¿a cuánto quedamos? 230 pulgadas cuadradas. Y esa sería mi área neta. Entonces aquí lo quise hacer en un espacio muy chiquito, para probar nuestro punto, ¿no? Pero básicamente lo que me está pidiendo en este ejercicio, el 3-1, es determinar el área neta de la placa de 3 octavos por 8, como se muestra en la figura, y esto es para conocer posteriormente cuánta carga va a soportar esa placa. Ahorita de entrada estamos determinando cuál sería el área neta de esa sección. Entonces, la teoría de diseño, más bien la teoría para sacar lo que es el área de un orificio, dice por ahí su lectura que no tiene caso hacer la gradiente y todo ese rollo de lo que es realmente un círculo y se consideran básicamente cuadrados. O sea, el diámetro, vamos a decir que el diámetro del tornillo. Ese diámetro del tornillo, quedamos que en este caso eran tornillos de 3/4 de pulgada. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Ese diámetro, ese tornillo de 3/4, voy a sacarlo por aquí, como hicimos un blowout. Tenemos nuestro tornillo. Una rosca. Y tenemos lo que es nuestra placa que tenemos que conectar, ¿no? Entonces decíamos que esta placa es de 3 octavos de espesor. Entonces de ahí va la primera variable. Este cuadradito, ¿sí?, de profundidad tiene 3 octavos, ¿sí? Y de lado decíamos que tiene lo que es el diámetro del tornillo, más un 16, más un 16, ¿sí? Entonces en este caso tenemos 3/4 de pulgada, más un 16, más un 16, y estamos hablando que son 7 octavos, ¿no? Y entonces, y aquí estoy multiplicando por 2, por esta razón que decíamos, en la sección transversal, si yo hago un corte aquí, que es que estamos asociando, estamos haciendo que es nuestra placa con 2 orificios, y por eso decimos, el área gruesa es el área total menos
el área de los orificios, esta área, y entonces me da como resultado, ya se me acaban los layers, este y este, ¿sí? Esto sería el área neta, este color sería el área de los orificios, y todo el área, ¿con qué lo hicimos con este azul, verdad? El área gruesa. Por ahí había otro concepto que es el efecto de agujeros alternados. Este efecto, o más bien esta situación, la podemos encontrar, y voy a hacer aquí también para ejemplificar un poquito mejor. Esta situación, vamos a poner aquí un caso hipotético en donde tenemos igual una placa que por fuerzas, vamos a decir, por fuerzas así, tenemos que, por fuerzas de cortante, necesitamos tener, vamos a decir, 8 tornillos. 8 tornillos de 3/4 de pulgada, vamos a poner así. Para que el esfuerzo cortante, vamos a ponerlo así, el esfuerzo cortante, el esfuerzo de cizallamiento, que tenemos para soportar esta placa, dividido o más bien repartido, necesitaríamos tener 8 tornillos para que esta fuerza de cortante sea contrarrestada con los tornillos y no nos pase nada, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo así, que tenemos que poner 8 tornillos de 3/4. Entonces, uno de los arreglos podría ser, pues poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, como lo acabamos de ver, ¿sí? 8 tornillos. Pero, ¿qué tal si esta tenemos igual? Vamos a decir que 6 pulgadas en la placa, que fue lo que teníamos de espesores. Y si sacamos eso, estos tornillos, ¿sí? Nos quedarían muy cerquita uno con el otro, ¿sí? Uno con el otro quedaría muy cerquita. Entonces, una de las opciones que podíamos manejar para que no queden tan cerquita y a la hora de hacer nuestra sección transversal, darse el cortante, nos quede muy poquita área, como la que vamos a hacer, a la hora de hacer nuestra sección transversal, ¿sí? Y queremos salvar esta fractura, por así decirlo. Entonces, una de las opciones que tenemos es colocar nuestros 8 tornillos alternados, ¿sí? De tal suerte que ya si yo saco una sección transversal aquí, solamente tengo un orificio y en cualquiera otras, ¿no? Pero existe un efecto de que si este tornillo, por así decirlo, está cerca de este otro tornillo, la línea de falla, esta sería una línea de falla, vamos a ponerlo así, A, B y C, que llegue la línea de falla aquí a este centro y a este centro, sería una línea de falla para sacar lo que seríamos lo que se le llama área neta. Vamos a ponerlo aquí, área neta, y yo le pongo así, de la trayectoria A, B y C. Y esta sería, vamos, básicamente, el área gruesa menos el área de los orificios, como lo acabamos de hacer. Y aquí solamente tengo un orificio, ¿sí? El hacer este efecto de zigzag o hacer este efecto de alternar los orificios nos pudiese llegar a otra línea de falla. Vamos a poner otro layer aquí, que venga en A, siga en B, y se brinca el otro tornillo en D y baje a E, ¿sí? Entonces tendríamos otra área neta de la trayectoria A, B, D y E, ¿sí? De tal suerte que aquí ya tendríamos 2 orificios que restar, pero hay un efecto que por ahí su bibliografía maneja, pues que viene, si lo queremos ver en vectores,
pues esta se podría descomponer estos dos vectores y sacar la hipotenusa y todo ese rollo. Y para considerar esa trayectoria de cambio de dirección, paso contra granil y hacer esta hipotenusa. Su bibliografía o pruebas han mencionado, como dice su bibliografía, que este efecto de zigzag se puede acotar con la expresión de sumarle s cuadrada entre 4 veces g. Hay que sumárselo. ¿Sumárselo a qué? A el concepto que ya tenemos. O sea, quiere decir que el área neta de esta sección, la vamos a calcular como ya sabemos, el área gruesa menos el área de los orificios, y le sumaríamos lo que nos daría el efecto por cada cambio de dirección o por cada zigzag de s cuadrada entre 4 veces el granil, ¿sí? Pero si observamos, este es simplemente la conciliación de la trayectoria, ¿sí? Hay que multiplicarla por su espesor también. Aquí tenemos áreas, y aquí tendríamos únicamente trayectoria. La multiplicamos por el espesor que estamos hablando de esta área, de esta trayectoria, y ya obtendríamos lo que es un área. Entonces ya podríamos hacer esa operación.